Durante todo el transcurso del siglo XIX, África fue colonizada por Europa, y el territorio de este continente fue repartido entre sus diferentes potencias, siendo estas Alemania, Italia, Bélgica, Francia, Inglaterra e Italia. Estas potencias formaron sus propias colonias en el continente, de las cuales exportaban bienes hacia sus propios países en Europa y estuvieron al mando de estos territorios durante casi 200 años, cuando por fin en 2015 el último territorio de África fue declarado independiente de Europa. Desde su independencia, África se ha mostrado como un continente de desarrollo lento, esto debido principalmente a toda la pobreza que generaron las guerras de independencia y la que generan los conflictos internos que todavía se dan hasta el momento, ya sea por territorio, por comida o por simple política. Hay, al ver toda esta pobreza, entran las organizaciones no gubernamentales, las cuales se empeñan en recaudar fondos de cualquier forma posible, ya sea por internet, por teléfono, llamando o contactando a los ciudadanos para que inviertan y donen a sus causas para que ellos puedan comprar materiales y enviar ayudas humanitarias al continente africano, que para ellos son los más necesitados. Ahora, conociendo una breve historia de la independencia del continente africano, el papel que desempeñó Europa, el por qué África tiene tantas dificultades económicas y las organizaciones que están dispuestos a acabar con estas dificultades, entra una pregunta muy relevante para el tema, y es si estas autoproclamadas ayudas en realidad benefician al desarrollo del continente o si simplemente lo hacen más dependiente. Dando una respuesta muy rápida a esta pregunta, diría que no, por razones como que afectan la economía local, generan una malversación de fondos por parte de los gobernantes y estas a su vez llevan a guerras civiles que en realidad son la principal causa que evita el avance del continente. Una de las razones por la que no es bueno enviar ayuda a África es porque esto perjudica a los negocios pequeños y a la economía local. Lo que pasa es que África tiene una economía un poco frágil, pero aún así sostenible, que se basa en materiales rústicos, pero aún así funcionales, que con el tiempo pueden ir mejorando a medida que el productor vaya ahorrando y mejorando su empresa, su producción. Lo que ocurre es que cuando llegan las ayudas humanitarias con materiales de alta gama, va a bajar mucho la demanda por lo producido localmente, haciendo que los negocios que producían estos materiales rústicos pero funcionales, como lo son lápices artesanales, tengan que cerrar. Y luego, cuando los materiales de alta gama que traen las ayudas humanitarias completan su vida útil, se dañan y la demanda va a incrementar por lo producido localmente, pero no van a haber suficientes negocios para suplir esta demanda debido a que tuvieron que cerrar la gran mayoría. De esa manera afecta las ayudas humanitarias a los negocios locales, haciendo que la economía en realidad no avance. Toda esta afección a la economía local lo comprueba la economista graduada de Oxford, Dambisa Moyo, en su libro titulado Cuando la ayuda es el problema, cuando ella dice que en cuanto a los habitantes, ellos solo pueden sobrevivir gracias a la caridad, no aportan nada a las economías de los países y carecen de la mentalidad adecuada para exigir a sus gobernantes que cumplan con sus deberes. Cuando ella dice eso se refiere a que la caridad se está volviendo el sustento de los locales, de las personas locales, y que esto es negativo, pues no están aportando nada a la economía ni de su país ni de otros, y es por eso que el continente ni ninguna parte del territorio puede avanzar. La segunda razón por la que no es positivo enviar ayuda a África es por un problema que se da en todo el mundo, el cual es la malversación de fondos por parte de los políticos. Todo esto se origina cuando las ONG piden a los gobernantes del gobierno europeo que envíen
más dinero para que ellos puedan ayudar a África. Y al enviar estas ayudas con dinero de países en Europa, se genera una deuda que los países de África tienen que pagar. Y los gobernantes entonces comienzan a ahorrar lo que producen para poder pagar esa deuda en algún momento. Pero luego, si no ven que les están pagando, los europeos deciden condonar esas deudas para ayudar a los africanos, porque sienten que ellos en realidad necesitan ese dinero y que cobrarles sería injusto. Entonces los gobernantes africanos, al ver que todas esas deudas están siendo condonadas, deciden usar lo que habían ahorrado, lo que habían producido, para gastarlo en lujos propios, que, nos, que no es un caso especial. En realidad muchos gobernantes han pasado por eso y algunos todavía lo pasan en ese momento. Dambisa Moyo también habla de eso en su libro, cuando dice que se han enviado más de $50.000 en ayuda en 2009 y que aún así no se ve mejora alguna en la calidad de vida de los africanos, lo que prueba que la ayuda solo está haciendo más pobres a los pobres, ya que esta malversación de fondos genera una gran desigualdad social entre el gobernante y sus familias, sus cercanos, con el resto del país. Dambisa Moyo también da ejemplos de estos gobernantes, cuando en una entrevista con el New York Times habló sobre el nuevo líder del Congreso Nacional Africano y el futuro presidente Jacob Zuma, que ya con 65 años fue absuelto de cargos de violación y tiene que volver a la corte por cargos de corrupción. Eso demuestra que los líderes que están dirigiendo África y pues los países de África no están haciendo bien su trabajo y que esta malversación de fondos generada por la ayuda va a evitar que el país avance hacia cualquier... Sí. La existencia de estos políticos corruptos que malversan fondos lleva a la tercera problemática, la cual es la causa por la que no avanza el país y está en un estado tan pobre, la cual es la guerra civil. Todo comienza cuando las personas empiezan a quejar de las acciones de estos políticos corruptos allá presentes y alguien con muy buenas relaciones con el pueblo decide que es mejor formar su propio grupo armado para que pueda derrocar al líder actual y poder quedarse con el poder y poder malversar fondos y darse lujos él mismo, porque normalmente no son ni justicieros ni aliados de la paz las personas que crean esos grupos armados y gastan tanto capital del país mientras arrasan pueblos y acaban con la economía, matando a quien quiera que se les oponga a su causa que ellos ven como positiva. Estas guerras constantes que tienen su origen en la ayuda humanitaria todavía se ven hoy en día, tomando como ejemplos el conflicto de Darfur en Sudán o la guerra civil del Congo, las cuales son dos conflictos armados en los que se han perdido muchas vidas y su origen exacto está en la malversación de fondos y desacuerdos con el gobierno actual. Ya después de ver estas tres problemáticas generadas ya sea de forma directa o implícita por las ayudas humanitarias, se puede ver que estas ayudas no son tan buenas para el continente africano y que si se busca su avance, simplemente se debería parar con este método y buscar otras alternativas más positivas para la economía y el pueblo. Este método se debería de detener tanto en Europa como en el resto del mundo y con todas las organizaciones no gubernamentales que buscan enviar más ayuda ahí, ya que ese no es el método que deberían seguir. En vez de tomar a todo el continente como un área de personas necesitadas, deberían ayudar en crisis económicas específicas para así evitar los problemas de malversación de fondos y afectar negocios que se pueden sostener por sí solos.
Y por último, sería bueno sugerir una de las maneras en las que más pueden ayudar los gobiernos extranjeros a este continente en vía de desarrollo, la cual es invirtiendo en la industria de este continente, así generando más empleo entre los locales. Y así no afectan la economía, antes la estarían mejorando y evitarían problemas como la malversación de fondos, la cual sea así simplemente se quedan enviando artículos y dinero a toda el área en vez de concentrarse en poblaciones específicas en las cuales pueden mejorar su industria y economía, mejorando así la calidad de vida de todo el continente.